Escuchar de verdad. Aprender a comunicar e influir, segunda parte. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Listos? Muy buenos días, ¿todo listo? Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días. Hola a todos, muy buenos días. Me Buenos da días. muchísimo gusto verlos. La, Edgar, Pedro, José, Carla, nuestra moderadora, muchísimas gracias. Y todos los demás que no mencioné porque no alcanzo a ver en la pantalla. Buenos días, Oscar. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a empezar con las reglas de la sesión. Como siempre, para que esta sea una sesión más efectiva, necesitamos cámaras encendidas, micrófonos apagados, atención plena y concentración, además de respeto y una actitud positiva. Vaya, siempre las hemos tenido, es simplemente parte del protocolo de inicio de sesión. Dicho esto, vamos con el primer video para ahondar un poquito más acerca de este tema. Y vamos. Hola, mi nombre es Maya. Sean bienvenidos a su sesión interactiva de habilidades blandas. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante: escuchar de verdad. ¿Qué significa escuchar y por qué transforma la interacción? En muchas conversaciones cotidianas se da por hecho que escuchar es algo natural, automático y suficiente por sí mismo. Sin embargo, en la práctica no toda presencia implica atención real, ni toda atención garantiza comprensión. Por ello, antes de revisar recursos concretos para mejorar la comunicación, conviene establecer una base conceptual clara. Oír, escuchar y comprender no son lo mismo. Oír corresponde a la recepción física de sonidos. Ocurre incluso cuando la mente está ocupada en otra cosa. Escuchar supone una disposición intencional para atender el mensaje. Comprender implica captar el sentido de lo expresado y ubicarlo dentro de una situación concreta. Esta distinción es importante porque muchas fallas de interacción no nacen de un conflicto serio, sino de una diferencia entre lo que una persona quiso decir y lo que la otra alcanzó a procesar. Cuando alguien cree haber entendido solo porque oyó ciertas palabras, puede responder desde una idea incompleta. A partir de ahí surgen desviaciones, tareas interpretadas de otro modo, conversaciones que se desordenan, indicaciones que cambian de sentido o relaciones que se enfrían por una sensación de descuido. En ese punto, el problema no es únicamente lingüístico, también es relacional y funcional. Escuchar transforma la interacción porque modifica la calidad del vínculo entre las personas. Cuando alguien percibe que su mensaje recibió atención genuina, suele mostrarse más dispuesto a explicar, aclarar o colaborar. En cambio, cuando percibe prisa, distracción o respuestas desconectadas de lo que dijo, tiende a recortar su participación, a repetir lo mismo con frustración o a dejar de involucrarse. Por eso, la escucha no solo permite recibir información, también comunica reconocimiento. Hace visible que la otra persona tiene un lugar dentro de la conversación y que lo que expresa merece procesamiento, no solo reacción inmediata. En ambientes académicos y profesionales, esta diferencia tiene efectos muy concretos. Una consigna mal atendida puede derivar en una entrega que no responde a lo solicitado. Una indicación de trabajo entendida a medias puede provocar retrasos, rehacer tareas o generar dependencia innecesaria entre compañeros. En una conversación uno a uno, la falta de escucha puede hacer que una preocupación legítima quede minimizada o mal encausada. En todos esos casos, la interacción pierde calidad no porque falten palabras, sino porque falta elaboración del mensaje recibido. También es importante considerar que escuchar implica salir, aunque sea momentáneamente, del impulso de centrar la conversación en la propia respuesta. Muchas personas atienden mientras ya están preparando lo que van a decir. Eso produce una escucha fragmentada, se captan algunas frases, pero no la intención completa. Entender este fenómeno ayuda a reconocer que escuchar es una actividad mental exigente. Requiere suspender la prisa por intervenir, tolerar unos segundos de procesamiento y dar espacio al significado antes de emitir una respuesta. Desde esta perspectiva, escuchar bien es una competencia de alta utilidad práctica. No depende de tener un cargo de liderazgo ni de participar en conversaciones formales. Interviene en la vida diaria, en el estudio, en la convivencia y en cualquier situación donde dos o más personas necesiten coordinarse. Su valor no radica en sonar amables o educados, sino en aumentar la precisión de la interacción humana. Cuando una persona escucha con mayor nivel de atención y comprensión,
se reduce la distancia entre lo dicho y lo entendido. Ese ajuste mejora la comunicación desde su base más simple y al mismo tiempo más decisiva, la forma en que una persona recibe la presencia verbal de otra. Para complementar este segundo bloque, veremos el siguiente video, en el que podrás identificar de manera clara algunas claves de la comunicación asertiva para fortalecer la interacción con otras personas. Hola, hablante. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Muchas personas me lo preguntan, así que me ha parecido una buena idea dedicarle un vídeo a esta cuestión. Para empezar, tengo que aclarar lo siguiente. Hay hablantes que diferencian oír y escuchar y otros, en cambio, utilizan escuchar para todo. Esto tiene sus razones históricas y hoy día las academias de la lengua dan por válida una y otra opción. La explicación que viene a continuación es para quienes se preguntan qué diferencia expresan exactamente quienes hacemos esta distinción. Yo me cuento entre quienes hacemos la distinción porque en mi variedad esto funciona así. Bien, la diferencia entre oír y escuchar está en la intención. Escuchar es algo que hacemos intencionadamente. En cambio, oír es algo que sucede independientemente de nuestra voluntad. Por eso, yo puedo oír una conversación sin querer, como en este ejemplo. Perdóname, he oído sin querer lo que estabas diciendo. Yo no tengo forma de cerrar las orejas a voluntad. Los oídos no son como los ojos, que los abro y los cierro cuando a mí me parece. Por eso, mis órganos auditivos van registrando los sonidos que surgen a mi alrededor. Y me puede ocurrir de vez en cuando que oiga, es decir, que perciba algo que suena cerca de mí, aunque yo no lo pretenda. Si oigo una conversación sin querer, eso significa que yo no estaba ahí cotilleando, son simplemente cosas que pasan. Ahora, lo que no se puede, en mi variedad por lo menos, es escuchar sin querer, porque el mismo concepto de escuchar encierra la idea de intención. Las cosas que se hacen intencionadamente se hacen para algo, o sea, llevan asociada una noción de finalidad. Por eso yo puedo decir escuché para enterarme. Ahí sí que estoy atento y poniendo la oreja para no perder palabra. Y volviendo al verbo oír, lo que no voy a decir nunca es que estoy oyendo para enterarme. Porque oír es algo que me pasa, no es algo que hago. No es algo que hago intencionadamente. Y las cosas que nos suceden de manera independiente de nuestra voluntad carecen de finalidad. Teniendo en cuenta lo que acabo de contar, yo podría mantener con alguien un diálogo en estos términos. ¿Me estás escuchando? Te oigo, pero no te escucho. Eso quiere decir que tus palabras alcanzan mis oídos, pero yo no te estoy haciendo ni puñetero caso. Por eso mismo me molesta un poquito que me digan por teléfono cosas como esta. Habla más fuerte, que no te escucho. Claro, en mi variedad de español, lo que yo interpreto cuando me dicen esto es que me están tomando un poquito el pelo. Para mí eso viene a ser poco más o menos, di lo que te parezca que yo no te hago ni caso. Menos mal que, como cada vez se habla menos por teléfono, vamos teniendo menos probabilidades de encontrarnos en situaciones de este tipo. Quienes distinguimos entre oír y escuchar, también podemos expresarnos de esta manera. Te escucho, pero no te oigo. Lo que estoy dando a entender ahí es que yo me estoy esforzando, estoy poniendo de mi parte para enterarme de lo que me están diciendo. Pero la comunicación está fracasando por motivos acústicos, porque las circunstancias impiden que yo perciba las palabras que me están dirigiendo. Entonces, si alguien me oye, pero no me escucha, tengo que entender que percibe el sonido, pero que no presta atención, que es algo, el prestar atención, que sí depende de su voluntad. En cambio, si me escucha, pero no me oye, eso significa que esa persona está poniendo todo lo que puede de su parte, pero que las circunstancias no cooperan, porque cuando hacemos cosas intencionadamente podemos tener éxito o no. Debo añadir que oír es un verbo de significado más general. Por eso, casi siempre
se puede usar en lugar de escuchar, pero al revés no. Insisto en que las academias ya dan por válido tanto el diferenciar estos verbos como el usar para todo el verbo escuchar. No es un fenómeno nuevo. Lo que sí es verdad que vengo observando es que cada vez hay más gente que se va pasando al escuchar y que va dejando de lado el verbo oír. Ahí probablemente juega a favor del primero, que es más largo. Sí, es más largo. Y eso hace que a muchos les suene más importante. Hace unos años, yo, para hablantes de España, no recomendaba utilizar escuchar para todo. Tengo que confesar que la tendencia ha ido a más y que hoy día no lo tengo tan claro. ¿Y tú qué haces? ¿Diferencias entre oír y escuchar? ¿Usas escuchar para todo? ¿Te parece bien que se admita lo uno y lo otro? ¿Te horroriza alguno de estos usos? Cuéntamelo. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a nuestros ejercicios. En grupos de aproximadamente 10 personas, vamos a leer el caso y responderemos las preguntas identificando con claridad el problema de escucha, la diferencia entre oír y escuchar y las consecuencias que esa falla genera en la interacción. Nos vamos a enfocar en analizar qué ocurrió en el caso y nuestra respuesta deberá estar escrita en el editable. Permítanme un segundo y les comparto el enlace. A ver, copiar vínculo. Ustedes me dicen, Carlita, todavía no tienen el enlace, todavía no tienen el enlace. Dame 20 segundos. Por un momento pensé que ya se los había mandado. Ya tienen el enlace. Ahora sí. Listos. Jorge, un número no está bien escrito. Tu número no está bien escrito, falta uno. 87, un símbolo, 05. Bueno, listo, vámonos al editable. Listo, Jorge. Gracias.
José, Dara, demás compañeros que fueron invitados a las sesiones separadas, por favor, acepten la invitación para poder trabajar en equipo con sus demás compañeros. Sí, profesor, tengo problemas con mi celular. Quería conectarme desde mi tablet, pero no me dan acceso. ¿Cómo le podría hacer con el coordinador si me está escuchando? Quieres entrar a la sesión con tu correo personal, no vas a poder. Regístrate en tu tablet, agrega la cuenta de la universidad tú a tu tablet. Ese es el Ok, problema. ok.
Dejé mi café, amor. Listo. Vamos a esperar unos 5 o 6 segundos en lo que regresan dos equipos más y continuamos. Ok, equipo número 1, adelante por favor. Compañeros, maestro, buenos días. Nosotros nos tocó. Paola y Andrés deben entregar un reporte en equipo. Durante una videollamada, Paola comenta: hoy solo necesitamos dejar listas las ideas principales. El formato final lo revisamos mañana. Andrés responde: perfecto, yo me encargo. Sin embargo, mientras Paola hablaba, Andrés también estaba revisando otras pestañas en su computadora. Al día siguiente, Andrés veía el archivo ya formateado, pero sin las ideas principales que se habían acordado como prioridad. Paola se molesta porque siente como que trabajaron en algo distinto de lo necesario. En la pregunta número 1, ¿en qué momento se observa el problema de escucha? Nosotros concluimos que Andrés, al momento de revisar otras pestañas mientras Paola le estaba comentando, es el momento en donde ya no está escuchando, simplemente está oyendo. Dice: Andrés oyó realmente o escuchó a Paola. Justo yo creo que van relacionadas. Andrés solo oyó a Paola mientras él estaba hablando, mientras ella estaba hablando y no estaba prestando atención al 100%. ¿Qué parte del mensaje principal no fue comprendido? Que obviamente las ideas principales que en teoría habían acordado en la videollamada o que tendrían que haber acordado no se cumplieron porque Andrés no escuchó activamente a su compañera. ¿Qué consecuencias produjo esta esta falla en el trabajo? Pues obviamente que Paola se molestara por no enviar lo acordado y como había sido su prioridad, ¿no? Así como ya lo habían acordado o en teoría lo tendrían que haber acordado, porque pues estamos viendo que Andrés no le puso atención al 100% a su compañera o no la escuchó activamente. ¿Qué percepción puede dejar la situación entre ambos? La frustración por parte de ambos, por la falta de escucha y atención. Nosotros dijimos que sería la frustración, ¿no?, entre ambos, porque Paola ya se enojó porque obviamente no escuchó como lo que estaba diciendo, ¿no? Andrés no la escuchó. Y pues obviamente Andrés, dijimos, ¿no? Después de que ya Paola se enojó, obviamente Andrés también va a sentir frustración porque ya hubo un malestar entre ellos, ¿no? O sea, él ya no se va a sentir bien y ya va a haber ahí un sesgo, ¿no? Ahí a lo mejor en próximos trabajos. Entonces, por eso llegamos a esa conclusión y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Cassandra. Gracias, equipo 1. Vamos con el equipo número 2, por favor. Buenos días, profesor. Mi nombre es Yurancy Castillo. Buen día, Yurancy. En nuestro caso, el mensaje mal entendido en clase. El profesor indica en clase: para la próxima sesión, solo deben leer el caso y subrayar las ideas clave. Todavía no hagan el resumen. Sofía escucha la indicación, pero está guardando sus cosas y hablando con una compañera. Más tarde, le dice a su equipo que el profesor pidió entregar un resumen completo. El día de la sesión, sus compañeros llegan con un trabajo diferente al solicitado y se genera una confusión en el grupo. Aquí, como equipo, pues llegamos a las siguientes conclusiones. La falla donde se origina en este caso es porque Sofía, como está distraída y no presta atención, ya que está guardando sus cosas y hablando con otro compañero, no escucha bien las instrucciones y solo oye lo que el profesor dice, más no escucha porque no está prestando atención. ¿Sofía comprendió la instrucción completa? No, ella realmente no comprendió la instrucción completa, ya que su atención estaba dividida en otros asuntos. Y por eso ella pues simplemente distorsiona el mensaje original.
¿Cuál fue la diferencia entre lo que se pidió y lo que ella transmitió? La instrucción fue la lectura de un caso y subrayar las ideas clave. Y Sofía lo que transmitió fue el mensaje de la entrega de un resumen, precisamente lo que el profesor pidió que no hiciéramos. ¿Qué efecto tuvo en el resto de su equipo? Pues una instrucción diferente originó un trabajo diferente a lo solicitado, debido a la confusión que se dio dentro del equipo. Esto lo que hizo fue duplicar el trabajo porque realmente no se cumplió con el objetivo. ¿Qué muestra este caso sobre la importancia de escuchar con atención? Pues prestar atención y escuchar con intención realmente va a ser la diferencia, ya que de esta manera se puede comprender el contexto y tener claras las instrucciones, que en este caso fueron las que dio el profesor, evitando trabajos erróneos y pérdidas de tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias, Yoransi. Muchísimas gracias, equipo número 2. Vamos con el equipo número 3, por favor. Sí, gracias, profesor. Buenos días a todos. Bien, Bueno, nosotros nos tocó el caso 3. Básicamente es una reunión con prioridades confusas. En una reunión breve, el coordinador dice que esta semana quiero que se concentren primero en corregir los errores del documento. Los cambios de diseño pueden esperar. Diego asiente varias veces, pero en realidad está pensando en otras tareas pendientes. 2 días después, entrega una versión con muchos cambios visuales, aunque los errores del contenido siguen ahí. El coordinador le señaló que no atendió la prioridad principal. ¿Qué señal muestra que Diego no procesó correctamente el mensaje? Aunque Diego asintió varias veces en señal de haber entendido la instrucción, es claro que no, ya que entregó un documento con cambios visuales, ignorando la instrucción principal de corregir los errores de contenido. ¿Qué aspecto central del encargado no atendió? La importancia de enfocarse en la corrección de los errores de contenido, más allá de la corrección de diseño y aspectos visuales. ¿Dirían que escuchó o solo reaccionó y por qué? Únicamente reaccionó, ya que realmente no prestó atención a las indicaciones, una señal que no estaba escuchando y estaba enfocado en otras situaciones al momento de recibir las instrucciones. ¿Qué consecuencia concreta tuvo la situación? El presentar un trabajo con errores, el documento presenta errores de contenido, lo que afectó a la calidad de trabajo, retrasó la entrega. ¿Cómo afecta esto la coordinación dentro del equipo? Genera desorganización, pérdida de tiempo y falta de confianza en la comunicación, ya que la tarea principal quedó sin atender. muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, equipo 3. Vamos con el equipo número 4, por favor. Roberto, buenos días, adelante. Sí, gracias, profesor. Muy buenos días. A ver, aquí la camarita no se abrió, pero bueno. En nuestro caso fue, Lucía le comenta a su compañero Mateo, no podré conectarme en la tarde, pero antes de las 12 te mando mis avances para que los integres. Mateo responde de inmediato, está bien, entonces tú ya no participarás hoy. Lucía se sorprende porque no fue lo que dijo. Más tarde se generó una discusión ya que Mateo decidió reorganizar el trabajo del equipo con base en una interpretación equivocada. Primera pregunta, ¿en qué frase se nota con mayor claridad la mala escucha? Bueno, pues yo creo que lo único que entendió es no podré conectarme en la tarde. Pues la respuesta inmediata de Mateo, está bien, entonces ya no participas, fue su respuesta. En la 2, ¿qué entendió Mateo que en realidad Lucía no dijo? Pues Mateo entendió que Lucía se desatendió por completo del trabajo del día, cuando ella en realidad solo dijo que no podía estar conectada, especialmente en la tarde. En la 3, ¿qué diferencia hay entre el mensaje real y la interpretación de Mateo? Pues que se dijo una cosa y se entendió otra. Mensaje real, Lucía trabajaría temprano y enviaría sus avances antes de las 12 y enviará sus avances antes de las 12 para cumplir con su parte. Interpretación de Mateo, Lucía no participará en absoluto, asumiendo una falta de compromiso que no existía. La pregunta 4, ¿qué consecuencia tuvo esta interpretación en el trabajo del equipo? Pues un mal entendimiento por una mala escucha, que es realmente lo que sucedió. La pregunta 5, que no se alcanza a ver aquí, dice, ¿qué pudo sentir una persona cuando sus palabras están mal interpretadas?
pues, híjole, es una serie de sentimientos e incluso algunos encontrados, ¿no? Frustración, impotencia, confusión, enojo o molestia y posiblemente decepción. Y bueno, pues sí, desafortunadamente esto es más común de lo que uno se puede imaginar. Con preguntas tan sencillas se pueden hacer malas interpretaciones grandísimas. Por ahí el compañero Pedro, que era el único con el cual pude tener un contacto, pues le agradecemos también a Alejandra porque aunque no se pudo conectar verbalmente, ella hizo el trabajo de escritura. Y eso es lo que tenemos. Muchísimas gracias, Roberto, profesor. Pedro, equipo 3 en general. Equipo 4, perdón. Y no tenemos equipo 5, ¿verdad? No tenemos equipo 5. Vamos a regresar a nuestra presentación principal. Vamos al siguiente video. ¿Listos? Empezamos. Herramientas simples para interactuar mejor. Cuando una conversación necesita avanzar con claridad, no basta con tener buena disposición. Hace falta contar con recursos específicos que ayuden a ordenar el intercambio y a convertirlo en algo funcional. En este bloque, el enfoque está en el cómo. ¿Qué acciones concretas permiten conducir mejor una interacción sin volverla rígida, larga o innecesariamente formal? Se trata de herramientas breves, fáciles de aplicar y especialmente útiles en clases, reuniones, trabajos colaborativos y conversaciones de seguimiento. La primera herramienta es la pregunta de precisión. Su objetivo no es abrir más temas, sino delimitar mejor el que ya está sobre la mesa. Una interacción pierde efectividad cuando alguien responde a una idea ambigua como si fuera una instrucción cerrada. La pregunta de precisión corrige eso al pedir un dato específico, alcance, prioridad, plazo, criterio o intención. Ejemplos funcionales serían: ¿cuál de estos dos puntos es el urgente? ¿Quieres una propuesta completa o un avance inicial? O ¿qué parte necesitas que cambie? Esta herramienta es especialmente valiosa cuando el mensaje original admite varias interpretaciones y conviene reducirlas antes de actuar. La segunda herramienta es el parafraseo operativo. A diferencia de una repetición textual, el parafraseo reorganiza la idea central para verificar si quedó bien entendida. Se llama operativo porque no busca resumir por resumir, sino confirmar aquello que tiene consecuencias prácticas. Puede expresarse con fórmulas sencillas como: entonces, el punto central es, lo que necesitas ahora es, o entiendo que el problema está en. Su ventaja es que convierte la comprensión en algo visible. Si la interpretación fue correcta, la conversación avanza. Si no, todavía hay tiempo de ajustar sin que el error pase a la acción. La tercera herramienta es la pausa funcional. En muchas conversaciones, el problema no está en la falta de datos, sino en la velocidad de reacción. La pausa funcional consiste en detenerse unos segundos antes de intervenir para elegir la respuesta más pertinente. No es un silencio incómodo ni una muestra de duda. Es una forma de procesar y priorizar. Esta pausa ayuda a evitar 3 errores muy comunes: responder antes de entender el foco real, desviar la conversación hacia un tema secundario y llenar el intercambio con explicaciones poco útiles. Aplicada con naturalidad, mejora el orden y reduce respuestas impulsivas. La cuarta herramienta es el cierre verificable. Toda conversación útil necesita un punto de salida claro. ¿Qué quedó decidido? ¿Qué sigue? ¿Quién hará qué? ¿O cuál fue la conclusión concreta? Sin ese cierre, muchas interacciones parecen satisfactorias en el momento, pero después dejan huecos. El cierre verificable se formula con expresiones breves como: entonces, hoy avanzas con esta parte y mañana revisamos la otra. Quedó definido que el cambio será en el formato, no en el contenido. O, el siguiente paso es enviarlo antes de las 5. Su función es hacer que la conversación deje un resultado observable. Estas herramientas pueden usarse de forma encadenada en una secuencia sencilla: delimitar, confirmar, procesar y cerrar. Primero se delimita el mensaje con una pregunta de precisión. Luego se confirma la interpretación mediante parafraseo operativo. Después se toma una pausa funcional para responder con orden.
Finalmente, se establece un cierre verificable que deje claro el resultado del intercambio. Esta estructura no pretende mecanizar la comunicación, sino evitar que la interacción dependa únicamente de la intuición. Su principal valor está en que son recursos discretos y aplicables de inmediato. No exigen una capacitación extensa ni cambian el estilo personal de quien conversa. Más bien actúan como apoyos puntuales para volver más nítida la interacción. En contextos donde el tiempo es limitado y la coordinación importa, estas herramientas permiten que una conversación produzca dirección, no solo intercambio de palabras. Para complementar este segundo bloque, veremos el siguiente video, en el que podrás identificar de manera clara algunas claves de la comunicación asertiva para fortalecer la interacción con otras personas. Hay una pregunta que me plantearon y tenía que ver precisamente con el tema de la comunicación asertiva. ¿Qué es tener una comunicación asertiva? ¿O qué es ser un comunicador asertivo? Bueno, al final del día también quiero plantearles ahí en qué momento una comunicación asertiva puede ser también con una línea muy, muy delgada, una confrontación o una agresión verbal, por supuesto. Entonces, la comunicación asertiva tiene que ver con qué tanta certeza tengo al comunicar, qué tanta claridad tengo en la comunicación, qué tan directo soy con la comunicación, con el mensaje. Y les decía que hay un hilo conductor que tiene que ver con veracidad. Tengo información suficiente, tengo realmente los datos, tengo la certeza que el mensaje que estoy transmitiendo es cierto, real, objetivo, claro, contundente. Y también por otro lado, la parte que yo les decía que necesitamos cuidar mucho cuando estemos mandando el mensaje, transmitiendo el mensaje, es siendo empáticos. ¿Qué significa esto? Significa que siempre debo de estar pensando en la persona que va a recibir el mensaje, la persona que me está escuchando y la persona a quien estoy dirigiendo ese mensaje. Debemos de ser respetuosos, debemos de ser empáticos, debemos de cuidar la integridad de la persona. Porque hay gente que dice, no, pues es que soy muy transparente, soy muy franco, muy franca, siempre digo la verdad. Y mi pregunta inmediatamente es, ¿con respeto también? ¿Respetando la dignidad de la persona que te está escuchando? ¿O simplemente te vacías, sueltas todo lo que traes emocionalmente, racionalmente, y al final del día ni siquiera te das cuenta del destrozo emocional que generas? Después ahí andamos recogiendo los pedacitos de la persona, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con todo lo que acabo de decir, que seas veraz, que seas transparente, directo, claro, conciso, que tengas la información, que manejes los datos y que realmente tengas la capacidad de poder comprobar todo lo que dices. Sin embargo, esto no es suficiente. La otra parte que te acabo de comentar es, nos interesa la integridad de la persona. Nos interesa que la persona se sienta bien, que la persona que cuando nos vea no diga, vámonos porque esto huele muy feo. O cada quien vámonos escondiendo de la persona que viene porque es tremenda la persona. Siempre suelta cosas que de alguna manera desestabilizan el ambiente de trabajo, desestabilizan la calidad de vida que tenemos donde estamos. Pues no seas ese tipo de persona, ¿no? Además, ¿quién te nombró la persona que tiene la verdad? ¿Quién te nombró? ¿Quién te asignó esa posición de tengo que decir siempre la verdad a todo el mundo? Bueno, qué bien que digas la verdad cuando te comunicas, pero también siendo empático, cuidando a la persona que tienes enfrente
Y bueno, este proceso, te digo, es un proceso muy bueno cuando estás comunicando y que realmente toda la gente está recibiendo el mensaje tal cual, con datos, información, veracidad y todos los factores que acabo de mencionar, y cuidando la integridad de la persona, cuidando el ambiente de trabajo, la calidad de vida, cuidando el entorno. De eso también somos responsables, ¿no? O sea, somos responsables de que la gente reciba el mensaje, que se comunique contigo y que se sienta a gusto, que se sienta atendida, escuchada también. Esto es muy importante. Habemos gente que no permitimos que la otra persona que me está escuchando nos pueda regresar la comunicación, nos pueda regresar el mensaje, tenga una interacción de ida y vuelta con respecto a la comunicación. A veces la comunicación nada más es unilateral, en una sola vía, en un solo sentido, y sin oportunidad de que la demás gente se comunique. Entonces, yo creo que el proceso de comunicación, y lo decía en otra ocasión platicando también de comunicación efectiva, por supuesto, que yo creo que el aspecto de comunicarnos siempre está ahí. Estemos hablando o no hablando, siempre estamos comunicando, y eso lo comentaba anteriormente. Sin embargo, también yo les diría a ustedes, por favor, escuchemos a la gente. Y con una escucha empática, entendiendo la gente, comprendiendo la gente, poniéndonos en los zapatos de la gente, en la situación que está viviendo las personas. Yo creo que eso es algo muy respetuoso, es algo que realmente le permite a la gente ser cercana a nosotros o querer estar cercana a nosotros. Eso es algo que realmente nos hace mucho más humanos, nos hace valorar más al ser humano, nos hace que realmente la gente también tenga la confianza de estarse comunicando con nosotros. Ahora, si tú me dices, ¿qué tan efectiva, eficiente, eficaz es la comunicación asertiva? Lo es, totalmente. Es cierto. Realmente nos gustaría que todos tuviésemos esa capacidad de comunicación con certeza, con responsabilidad, siendo directos, siendo claros, siendo honestos con la comunicación. Y también, por otro lado, no he hablado mucho de esto, pero pues habla de nuestros valores, habla de nuestros principios, habla de nuestra moral. Siempre que estamos comunicando, va también involucrado quiénes somos, a qué familia representamos, qué valores tenemos, qué principios tenemos, cuál es nuestra formación. O sea, de todo eso habla nuestra comunicación. Y bueno, hay tanta gente que dice, es que tengo los deseos de decirte cosas directamente y muy claramente. Pues sí, adelante. Y recuerda nada más si va a tener un impacto negativo en mí. Si va a tener un impacto negativo y tú sabes que va a tener un impacto negativo, ¿tú crees que yo necesito eso? ¿Tú crees que estoy demandándote que tú me transmitas algo que me va a dañar mi integridad, la parte emocional, la parte sensible que yo tengo? ¿Te has puesto a pensar que la mayoría de la gente espera mucho de nosotros? Espera infinidad de cosas positivas de nosotros. Espera una actitud súper positiva de nosotros, constructiva. Esperan que seamos un factor de desarrollo en sus vidas, en sus personas concretamente. Entonces, yo te preguntaría, y esta pregunta te la dejo ahí para que la tengas siempre presente cuando tú te estás comunicando directamente con la gente. ¿Lo que vas a comunicar va a dañar a la persona? ¿O le va a hacer algo, sentirse positiva, creativa, innovadora? ¿Vas a impactar en su desarrollo personal? ¿Lo que le vas a transmitir edifica? ¿O realmente pues la vas a hacer sentir algo que no le va a gustar a la persona? ¿Te has preguntado el efecto que tiene
tu comunicación asertiva con tu gente, con tu familia, con tus hijos, con tus empleados, con tus colaboradores? ¿Te has puesto a pensar qué efecto tiene? O aún algo mucho más importante, ¿has hecho de alguna manera una encuesta o has recibido retroalimentación del impacto que tienes en el ambiente de trabajo? ¿Has podido saber qué es lo que piensan de todo lo que te comunicas con ellos? ¿Tienes esa información? ¿O no te interesa? ¿Te interesa saber el impacto que generas en la gente? Yo creo que sí. Realmente amo este video por una situación muy sencilla. Se puso de moda la asertividad, pero se confunde la asertividad con las ganas de hacer daño, con la grosería, con es que no tengo filtros, es que las cosas son como son. Primer punto, las cosas son como son de acuerdo a qué o quién. Lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento solamente me afecta a mí y a mi círculo interno. Que yo crea que un vestido está feo, hablando de, no sé, de mi pareja, de una compañera, de una amiga, de quien sea, no significa que ese vestido sea feo. Cuando me presentan la gama de colores de algunas presentaciones o demás cosas, yo no puedo decir está feo o no, porque a mí no me gusta el verde. No me gusta el verde ni tantito. Hay un tono de verde que me gusta y ya. En cambio, tengo una predilección muy grande por el color azul. No podría decir, eso está muy feo porque tiene verde. Es una cuestión de percepción. Y decir las cosas sin filtro no significa ser asertivo, significa ser grosero. Significa buscar cómo lastimar a las personas. Como docente, todos los que nos dedicamos a la docencia o somos líderes o damos retroalimentación, tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Nuestra retroalimentación va a fortalecer, va a edificar, va a hacer algo constructivo o simplemente le vamos a decir a nuestro alumno o a nuestro asesorado o a nuestro subalterno que está mal y que está haciendo malas cosas. Siempre se tiene que pensar en cuál es el resultado de mi connotación. Y hasta para corregir hay formas. El hecho de decir, ¿sabes qué? Está todo mal, vuélvelo a hacer. No es ser asertivo, simplemente es agregar una capa más de complejidad al problema. Esto podríamos hacerlo mejor utilizando esta perspectiva, este entorno, este contenido, este material. Me encantaría volver a verlo. Completamente distinto a, está mal. Vuélvelo a hacer, por favor. Completamente de acuerdo con esta presentación es, si no vas a edificar, si no vas a construir, no digas nada. Guárdalo. Ser 100% honesto, ser completamente transparente en un entorno social, en una comunicación persona a persona, no funciona. Dicho esto, así es, Edgar, el contexto siempre, y si no sumas, no restes. Jorge, te escucho. José, perdón, José, dije Jorge. Sí, profesor, gracias. Disculpan, tengo problemas aquí con la cámara. Pues mire, me llama mucho la atención este concepto de la comunicación asertiva, sobre todo la parte donde decía de la línea delgada, ¿no? Uh-huh. Donde puede entenderse como confrontación, como agresión. Pero lo que resalta es que la comunicación en sí tenemos que ver que sea veraz, que efectivamente se tenga la información de la que se está hablando, ¿verdad? Que esté claro el objetivo y sobre todo el ser empático, ¿no? O sea, si vamos a estar en una comunicación en la cual estamos agrediendo, porque me ha tocado que en algunas conferencias participa uno y te dice, no, es que tú estás mal, o sea, entonces ya no participas, ¿no? O sea, de momento estabas haciendo asertivo, pero de momento eso te limita. Entonces creo que esa enseñanza de este video de que cuando estamos transmitiendo, pues estamos hablando de quiénes somos, ¿no? De
de nuestros valores, nuestros principios, nuestra formación. Y creo que eso es lo más importante que alcanzo a rescatar este video, del mensaje, de que tenemos que aprovechar esa comunicación asertiva pues, para también hablar de nosotros, quiénes somos nosotros, y esa persona perciba el mensaje efectivamente como lo queremos nosotros, como nuestro objetivo, ¿no? Sí, sí, claro. Y es muy importante esto del límite. Algo que a veces las comunicaciones son obvias y no buscan otro objeto más que incomodar. A mí personalmente me han dicho, oye Arturo, tienes sobrepeso. Y así de, ay, qué simpático, ¿qué crees? Tengo un espejo, trabajo frente a cámara 24/7, entonces ya sé que tengo sobrepeso. No te Sí, o preocupes. como cuando no has visto una persona, oye, qué delgado estás enfermo, o sea, y tú te ves bien, ¿no? A lo mejor esa persona te había visto más gordito en otros años y pues ahorita estás en forma, ¿no? Entonces todo eso es exactamente el ejemplo que usted acaba de mencionar. Muchas Sí. gracias, profesor. A ti, José. Bueno, vamos con los equipos. Equipo número 1, por favor, ¿está listo? En un segundo más le presento su diapositiva. No las cargo inmediatamente que puedo porque luego las actualizan y mientras las están actualizando, a ver, permítanme un segundo. Perdón, les voy a compartir. Vamos, perdón. Ya me hice pelotas. Lo que Vamos veo, esa a las comunicación sesiones. asertiva está ¿Qué fallando. pasó, Efectivamente, profesor? no, me distraje con las participaciones porque sí es un tema que me gusta profundizar demasiado, porque se tomó muchísimo de moda el sí, no es que no soy grosero, soy asertivo, no, eres grosero, eres una persona que O busca con todo injuriar, respeto, ¿no? incomodar o lastimar a las otras personas, sí, O sí, con y ha todo sido respeto. una, No se vale el bullying. sí, o sea, a veces solamente buscamos destacar sobre otras personas por medio de un comentario, pero si ese comentario no aporta, entonces, ¿para qué lo decimos? El clásico, es que estás mal. Ok, estoy mal de acuerdo a qué, de acuerdo a cómo, por qué, cuál es tu posición. Es más, podemos al omitir el estás mal. Bueno, oye, me encantó tu participación, pero desde esta perspectiva, podríamos agregar esto o podríamos contrastar tu información con la mía y listo. No tenemos por qué decirle que la otra persona está mal nada más por decir que está mal. En Quizá, este aspecto, ajá, maestro, haríamos la diferencia entre una crítica y un comentario positivo. claro, Un comentario claro, constructivo, más bien. el qué se puede hacer para mejorar la situación. Y listo. Bueno, ahora sí, somos 52. Carlita, por favor, ¿me apoyas haciendo 4 equipos, por favor? ¿Ya fuiste a terapia? Bueno, ese no es ni pasivo-agresivo, es agresivo completamente. Yo lo he llegado a hacer en conversaciones con amigos que realmente me llevo y aprecio y entienden que hay una relación muy fuerte, ¿no? Entre nosotros y no se molestarían, pero no se lo haría a alguien fuera de un entorno realmente amistoso donde nos gusta molestarnos, donde nos gusta ser muy pesados y muy agresivos entre nosotros. Un círculo muy cercano de amistades que podemos aguantar este tipo de comunicación. Pero yo no se lo haría a ninguna persona a menos que me esté contando una situación que se está desbordando, que necesita atención real y específica, y sería más oye, vamos a platicarlo con un especialista. Te puedo recomendar a alguien para que nos ayude desde una manera más profesional. Ya sobrepasaste mi nivel de apoyo que te puedo ofrecer. Pero Profe, ya fuiste a terapia, soltárselo así nada más a alguien sin... profe, como dijo el video, ¿no? Cuidar el entorno, cuidar la integridad de las personas, ¿no? Sí, completamente. Ok, bueno. La actividad, maestro, no lo ha puesto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en grupos de aproximadamente 10 personas en donde vamos a leer el documento que elegiremos, el documento a continuación. Vamos a elegir la herramienta más adecuada en cada caso y escribiremos una frase concreta para aplicarla. Nuestra respuesta debe estar en el editable. Permítanme, les comparto el editable. Copiar.
Listo, tenemos el editable. Ahora sí, 4 equipos. Dales unos segundos, Carlita, por favor. Y ya que estemos listos, nos vamos. Gracias, nos vemos en 15 minutos.
¿Listos? ¿Listos? A ver, estamos regresando. Vamos a esperar unos 20 segundos. Ok. Vamos con el equipo número 1. Y voy a compartir su presentación. Listo, equipo 1, por favor. Bueno, buenos días. Soy del equipo número 1. Me tocó exponer a mí el editable de tu supervisor. Te dice, necesito que este documento quede listo pronto, pero no especificó si se refiere a una versión final, un borrador o solo una revisión inicial. Aquí nosotros nos pusimos de acuerdo y pusimos como respuesta ciertas características. ¿Qué quiere lograr con su mensaje? Clasificar exactamente el tipo de entrega espera del supervisor. Como paréntesis pusimos borrador, revisión y visión final para cumplir correctamente con la tarea. En el segundo punto pusimos qué argumento sería más conveniente para esa audiencia. Sería que al definir con precisión el tipo de entrega, se evita el retrabajo, errores y se optimiza el tiempo, asegurando que los resultados cumplan con expectativas desde el inicio. En la tercera, pusimos qué beneficio práctico ofrece su propuesta, y la respuesta para nosotros sería mayor eficiencia en el trabajo, mejor uso de tiempo y entrega de un documento alineado con lo que realmente necesita el supervisor. En la cuarta, ¿qué duda y resistencia podría tener la otra parte? El supervisor podría pensar que la aclaración es innecesaria o que retrasa el trabajo en lugar de avanzar. En la última pregunta, ¿cómo respondería sin discutir ni imponer? De forma respetuosa y directa, por ejemplo, para asegurarme de entregarle exactamente lo que necesita, prefiere que comparta un borrador para revisión o que trabaje directamente en una visión final. Eso es lo que nosotros resumimos y nos pusimos de acuerdo. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, equipo 1. Vamos con el equipo número 2. Equipo 2 a la 1. Equipo 2 a las 2. Equipo 2 a las 3. Ok, queda desierto. Equipo 3. A ver, José, permítanme. José, ¿eres del equipo 2? Ok, regresamos. Adelante. Sí, profe, lo que pasa es que teníamos un inconveniente, no nos pusimos muy bien de acuerdo, entonces, ¿qué le digo? Tuvimos con un poquito de complicación. Nosotros nos tocaba hacer una explicación extensa en una clase, entonces después de una explicación, por favor, compártame. Después de una explicación sobre una actividad, notas que cada integrante de tu equipo entendió un producto final diferente. Primero, cierre verificable, o sea, era donde tengo las preguntas, porque no podíamos mirar lo que teníamos que realizar. Entonces, la primera pregunta era que de acuerdo al contexto tenemos que utilizar una herramienta y nosotros escogimos que era el cierre verificable. Entonces, de acuerdo al cierre verificable, decíamos que porque con esa situación todos podríamos comprender, que todos podíamos confirmar si todos estaban de acuerdo con el contenido compartido y si habíamos tenido la misma idea acerca del contenido. Y nos decía
que demos un ejemplo de cuál sería una frase para, para saber la confirmación de eso. En eso nos pusimos muy bien de acuerdo, pero sí decíamos que una frase podría ser que, en resumen, para una retroalimentación o algo por el estilo, se podría hacer un reporte en un día, como decir, lunes, para poder revisar si los participantes tuvieron, captaron el mismo mensaje todos. No recuerdo más, la verdad, profesor, lo que seguía. Pero en sí estaba así, estábamos como un poquito enredados, estábamos como un poquito confusos lo que era la petición. Ok, José, vamos a escuchar a Gracias. Paola. Sí, a ti, gracias. Sí, profesor, realmente, gracias a mi compañero, realmente la actividad sí nos causó un poquito, participamos todos, pero sí nos causó un poquito de confusión al pues no ser tan claro la explicación que nos muestra, ¿no? El apartado, el ejercicio, simplemente el ejercicio, ¿no? Entre que el cierre verificable, bueno, coincidimos todos, y que eso nos iba a permitir que todos al término, pues íbamos a verificar si todos coincidíamos. Esa es nuestra aportación, profesor. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, equipo 2. Vamos con el equipo número 3, por favor. Sí, maestro, a nosotros nos tocó que durante una reunión una compañera cuestiona una parte de tu trabajo frente al grupo y sientes ganas de responder de inmediato para defenderte. Entonces nosotros lo dejamos que empezamos con una pausa primero, funcional. ¿Por qué? Porque tienes que pensar de forma fría para poder contestar. Y un ejemplo sería, déjame pensar un momento lo que mencionaste y hacer un silencio breve para tener una mejor respuesta. Y entraríamos pues con una pregunta de precisión que nos sirve para aclarar y entender mejor y evitar malinterpretaciones. Si se pregunta sin ironía ni ataque. Y ahí pusimos la pregunta que podrías señalarme exactamente qué sesión del informe te parece problemática y por qué, o qué cambiarías para mejorarlo. Después de escuchar a la otra parte, haríamos un parafraseo de la retroalimentación, en repetir en palabras de nosotros lo que entendimos del comentario que nos hizo la otra persona para confirmar que captamos bien el mensaje. Y ahí pusimos la pregunta. Si te entendí bien, dices que la metodología que usé en la parte o el segundo párrafo, la segunda hoja, no está suficientemente justificada. ¿Es así? Entonces la otra parte nos contesta si estamos bien o estamos mal para podernos entender y que estemos en el mismo canal. Y por último, haríamos una pregunta de precisión, una segunda pregunta de precisión más un cierre para, en contexto, se pueda usar para de resolver el tema juntos, teniendo claro en este punto qué recomendarías para ajustarlo. Así lo podemos revisar en equipo ambos para que quede mejor el trabajo. Eso sería todo, maestro, y arriba están los participantes del equipo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, equipo 3, Jorge, Pedro, Roberto, Laura, Guillermo y José Ángel. Buen trabajo. Vamos con el equipo 4, por favor. Juan Dávila, te escuchamos. Adelante, Juan. No te escuchamos. ¿Puedes encender? A ver, adelante. Juan, no se te escucha. ¿Algún compañero del equipo 4 que quiera apoyar a Juan, por favor?
Sí. Ok. Ok, Juan. Pero ahora tienes mucho eco. José, ¿eres del equipo 4? No, soy del equipo 3. Ok, voy a silenciar tu micrófono. Ok. Juan, por favor. ¿Alguien más del equipo 4? Porque no podemos escuchar a Juan, por favor. Bueno, voy a leer la participación del equipo 4 porque no tenemos audio del mismo. Cierre confuso de una videollamada. El equipo termina una videollamada después de discutir varios puntos, pero nadie ha dicho con claridad quién hará cada tarea ni para cuándo. No cierras la sesión con un bueno, ahí nos vemos. Tu intención debe de ser el compromiso. Antes de colgar, debes de tomar el mando del micrófono y decir, para asegurar que este tiempo sea rentable y no una pérdida de recursos, vamos a establecer la hoja de ruta operativa ahora mismo. Eso es hablar con autoridad e intención clara. Aquí vamos a aplicar nuestra capacidad de síntesis. Tomaremos los 40 minutos de ruido y los destilaremos en señal. Aplicamos la regla 3. De todo lo hablado hay 3 frentes de batalla. Tarea A, tarea B y tarea C. Eliminas la paja teórica y dejas solo el músculo operativo. En lugar de imponer, tú haces esto porque yo digo, persuades alineando la tarea con la competencia del envase humano, es decir, Carlos. Carlos, por tu precisión técnica, tú eres el mejor para el reporte A. Puedes tenerlo para el jueves a las 10 a.m. para no frenar la fase de ventas. Aquí estamos usando la empatía estratégica. Validamos la habilidad, es decir, la persuasión, para obtener un compromiso voluntario y firme, es decir, la meta operativa. Bueno, con esto vamos a terminar la participación del equipo 4. Sí, Juan, no te preocupes. Gracias. Se entiende que no funcionan los equipos a veces y hay situaciones de este tipo. Les recuerdo que el único que está obligado a tener una cámara y un micrófono 100% funcionales es un servidor, porque este es mi trabajo. De ahí en fuera todos podemos tener situaciones de este tipo, no hay ningún problema. Bueno. Una disculpa, profe, yo también, pero no pude ver el editable. Y no, la verdad, no entendí, una disculpa. Y le agradezco mucho por haber apoyado. Una disculpa, profe. Sí, adelante, compañero, no te preocupes. Ahora vamos al último video y posterior al último video les va a compartir nuestra compañera Carlita el cuestionario y la encuesta. Recuerden que ahora ya hay un cuestionario y una encuesta. Último video y... Pedro, te escuchamos. Profesor, rápidamente. Yo la semana pasada no pude llenar el cuestionario, se me borró de mi computador, lo dejé guardado y no lo pude llenar. Mandé mensaje con el coordinador y nunca tuve comunicación, nunca tuve respuesta. ¿Qué puedo hacer? Insiste con el coach, Pedro. El Okay. coach es el que nos va a poder ayudar en esas situaciones, porque Perfecto. yo no tengo acceso a los cuestionarios anteriores. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. Ahora sí, vamos. Aplicación en contextos reales de estudio y trabajo. La utilidad de una interacción efectiva se aprecia con claridad cuando se observa en escenarios concretos. En este bloque, el centro ya no está en definir el tema, ni en presentar recursos aislados, sino en ver cómo se traduce todo ello en situaciones reales, donde conversar bien cambia resultados, decisiones y dinámicas de trabajo. La pregunta que guía este cierre es práctica. ¿Qué diferencia produce una interacción bien conducida en contextos cotidianos de estudio, colaboración y liderazgo? Un primer escenario es el de las clases virtuales o presenciales. En muchos grupos, el problema no es la falta de participación, sino la baja calidad del intercambio. Respuestas que no atienden la pregunta, comentarios que mezclan varios temas o intervenciones que no ayudan a avanzar.
En este contexto, una interacción efectiva permite que las participaciones tengan dirección. El alumno que interviene con claridad solicita una precisión cuando algo no está definido o formula un cierre concreto, contribuye a que el grupo comprenda mejor el objetivo de la conversación. Esto mejora no solo su desempeño individual, sino también la dinámica colectiva de la sesión. En el trabajo en equipo, la diferencia se nota todavía más. Hay equipos que no fracasan por falta de capacidad, sino por interacciones poco cuidadas, acuerdos implícitos, encargos poco delimitados, comentarios que se entienden de forma distinta o seguimientos que nunca aterrizan en una acción. Cuando el intercambio es más preciso, el trabajo gana orden. Cada persona puede ubicar mejor su responsabilidad, anticipar dependencias y evitar retrabajos. En proyectos académicos o profesionales, esta claridad reduce fricción interna y favorece un avance más consistente, incluso cuando el grupo tiene estilos distintos de comunicación. Otro ámbito relevante es el de las reuniones breves de coordinación. Muchas veces, una reunión corta basta para destrabar un problema, siempre que la conversación no se disperse. Una interacción efectiva en este contexto se reconoce porque ayuda a identificar rápidamente el punto central, a distinguir lo urgente de lo secundario y a salir con una ruta de acción. Cuando esto no ocurre, la reunión puede dejar la sensación de haber hablado mucho sin mover nada. Por el contrario, cuando se conduce bien, incluso un intercambio de pocos minutos genera dirección inmediata y permite que las personas retomen su trabajo con mayor certeza. También resulta clave en situaciones de desacuerdo o tensión moderada. No todas las diferencias requieren un gran proceso de mediación, muchas se resuelven mejor cuando la conversación evita escalar. En estos casos, una interacción efectiva no significa suavizar el problema ni fingir acuerdo, sino mantener el foco en lo que debe resolverse. Separar el asunto puntual de interpretaciones personales, establecer con claridad qué se necesita y dejar un cierre concreto ayuda a que la diferencia no contamine toda la relación de trabajo o estudio. Aquí, la calidad de la interacción protege la continuidad del vínculo. En términos de liderazgo cotidiano, esta competencia tiene un efecto especialmente visible. Liderar no siempre consiste en dar instrucciones. Muchas veces consiste en ayudar a que una conversación colectiva tenga estructura, propósito y salida. La persona que logra ordenar una discusión, aterrizar acuerdos y reducir ambigüedades, ejerce influencia positiva, aún sin ocupar un cargo formal. En equipos académicos y laborales, esta forma de liderazgo genera confiabilidad porque hace más fácil coordinarse con ella. Al final, la aplicación real de este tema puede evaluarse con indicadores simples. Si después de conversar las personas saben qué hacer, si el intercambio dejó menos ambigüedad que antes, si el desacuerdo no bloqueó la colaboración y si el grupo pudo avanzar con una base común más clara. Cuando eso ocurre, la interacción cumplió su función práctica. No solo permitió hablar, permitió trabajar mejor con otros. Antes de despedirnos, quiero recordarles que, para obtener su certificación de TCU en habilidades blandas, deberán completar con éxito la evaluación correspondiente y registrar su asistencia al término de estas 3 sesiones. Estos pasos son fundamentales para validar su participación y acreditar correctamente este bloque de formación. Una vez que obtengan su certificación, les recomendamos agregarla a su perfil de LinkedIn para fortalecer su presencia digital y proyectarse como candidatos más atractivos en el ámbito profesional. En el siguiente video les mostraremos cómo hacerlo. Hasta la próxima. Certificaciones de habilidades blandas y habilidades de inteligencia artificial aplicada. Al concluir tu bloque de habilidades blandas o habilidades de inteligencia artificial aplicada, obtendrás un certificado por parte de la Universidad UCA. En tu correo institucional recibirás un correo con el asunto Universidad UCA te ha otorgado una credencial. Da clic en Aceptar credencial. Enseguida recibirás un nuevo correo electrónico con el asunto credencial POC disponible. Da clic en Ver credencial. Para validar tu certificado, ingresa tus apellidos. Y listo. Ahora puedes descargarlo en PDF o compartirlo directamente con quien desees. Puedes cargarlo a tu perfil de LinkedIn, dando clic en Agregar a mi perfil de LinkedIn. Recuerda llenar los datos que se te solicitan,
como el nombre del certificado. La empresa emisora, Universidad UCA. Y por último, la fecha del certificado. Verifica que la URL del certificado se agregue de manera automática. Da clic en Guardar y tendrás disponible tu nuevo certificado de la UCA en tu perfil de LinkedIn. Muchas felicidades por obtener una certificación con nosotros. Listo, terminamos la sesión de hoy. Les agradezco a todos el tiempo, la paciencia y la dedicación. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien todos. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias.